Bueno, muy buenos días. Ante todo, agradecimiento a Presid, en nombre de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, por esta posibilidad de compartir con ustedes una presentación que es sobre empleo, sobre el empleo que generan las cadenas agroalimentarias en el país, y un tema que también tiene mucha relación con todo lo que venimos escuchando hasta ahora, sobre sistemas de producción integrada y sobre lo que le puede aportar y lo que realmente le aporta al país y a la sociedad y a nuestra población estas cadenas agroalimentarias y toda su producción, ¿no? Y en ese sentido, una idea central, una idea fuerza, es fortalecer la comunicación, ¿no? Seguramente habrá un cambio en la Argentina el año que viene y tenemos que seguir insistiendo en comunicar las bondades de las cadenas agroalimentarias y sobre todo su impacto en el desarrollo social y en la creación de empleo, ¿no? Que es el trabajo que hemos realizado con FADA y es lo que vamos a presentar brevemente ahora, porque es importante insistir, porque no todos lo saben, que las cadenas agroalimentarias generan 1 de cada 5 puestos de trabajo en el país. Y esto es decisivo tanto para la política pública futura como para el bienestar de los argentinos, en un momento muy especial para el país. Por eso desde FADA hicimos este trabajo, porque estamos convencidos que hay que insistir en comunicar realidades y oportunidades y potencialidades que las cadenas agroalimentarias tienen para ofrecer a nuestra sociedad. Por eso, bueno, primero vamos a comenzar con un breve video. Vamos a ver si sale. Desde el campo al hogar, las cadenas agroalimentarias son el motor del país. Un ciclo fundamental, generador de trabajo. Desde la materia prima, pasando por los proveedores, transportistas, industriales, distribuidores, comercializadores, hasta el consumidor. En Argentina, las cadenas agroalimentarias generan 2,7 millones de empleos al año. 1 de cada 6 argentinos que trabaja lo hace en algún punto de las cadenas agroalimentarias. Pero además, hoy se suman al agro, la tecnología, las innovaciones, el conocimiento y los nuevos servicios que mejoran la calidad del producto y generan más y más empleo, más y más oportunidades. Por eso nos preguntamos, ¿por qué de 100 argentinos solo 42 trabajan? ¿Por qué 1 de cada 4 personas vive bajo la línea de pobreza? ¿Por qué el Estado debe otorgar 19 millones en subsidios y planes sociales? Por eso proponemos mirar al campo y crecer con su potencial. Las cadenas agroalimentarias podrían generar 500.000 puestos más, 500.000 de familias que mejorarían su calidad de vida. ¿Cómo? Con políticas acertadas que permitan el desarrollo y empujen al agro, con planes que promuevan la inversión y la producción, con medidas que impulsen el crecimiento y nos abran al mundo, con decisiones que promuevan el empleo genuino, con la convicción de lograr el equilibrio y la igualdad. El trabajo genera la riqueza de un país. El trabajo brinda dignidad a las personas y las familias. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. La valentía es hacer que ocurra. Fundación FADA. Políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los argentinos a partir de la generación de empleo genuino. Mejor. Perfecto, gracias. Sí, esto es lo que queremos transmitir y sobre todo insistir con esta idea de fortalecer la comunicación, transmitir estas cuestiones de los aportes del empleo, de las cadenas agroalimentarias y para eso mostrar algunos números, pero pensemos que detrás de esos números hay gente y pensemos que detrás de esas personas hay toda una posibilidad de desarrollo social y humano que otorga la dignidad de vivir a partir del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Y bueno, creemos que todas las cadenas agroalimentarias tienen un potencial enorme. De eso se trata este trabajo, que trata de explicar cómo podemos generar 500.000 puestos de trabajo en 4 años con políticas adecuadas.
Bueno, para comenzar con algunos números, el mercado de trabajo en Argentina, con datos por lo menos anuales cerrados disponibles a 2013, hay datos de 2014 parciales, sabemos que las estadísticas no son un fuerte en la Argentina, pero ¿cómo viene la creación de empleo en estos años? Bueno, sabemos todos que la actividad productiva hace ya 3, 4 años se encuentra con procesos oscilantes, con un estancamiento básicamente, y que el sector privado no viene creando puestos de trabajo de manera importante, ¿sí? Y sin embargo, ¿quién es que crea más puestos de trabajo? El sector público, ¿sí? Pensemos nosotros que el sector público en el año 2006, en lo que es nación, provincias, municipios y empresas públicas, ocupaba 2,5 millones de personas, y hoy día, 2015, no tenemos datos, pero claramente debería estar en el orden de 3.700.000 personas, un valor superior al de 2013. Entonces, eso no es ni bueno ni malo en la medida que todo el empleo crezca, pero si vemos que el empleo privado, tanto formal como informal, no ha crecido en los últimos años, algo está pasando. ¿Qué entendemos que está pasando? Que este modelo del mercado laboral presenta algunos inconvenientes, ¿sí? 1 de cada 4 asalariados está vinculado directa o indirectamente al sector público. Si sumamos los monotributistas y los autónomos, que también trabajan para el Estado, por lo menos una parte de su actividad, 1/3 del total de trabajadores es público o trabaja directamente con el sector público. Es un poco el tradicional modelo de empleo provincial que veíamos hace muchos años en algunas provincias, sobre todo las más pobres, de pocos recursos económicos, donde si uno quiere es comprensible que el Estado genere más puestos de trabajo para asegurar ingresos, para asegurar una dignidad a las familias, ¿sí? Pero claro, si ese modelo es trasladado a toda la nación, y bueno, el empleo genuino y el trabajo digno empiezan a ser reemplazados por los subsidios, por ejemplo, ¿no? Un punto importante es que no es que el empleo público sea malo en sí mismo, sino que produce otros bienes distintos que los que produce el empleo privado. El empleo privado produce básicamente, digamos, una producción de bienes transables y no transables, pero esencialmente mucho de transables, ¿sí? O sea, comercializables, exportables, etc. Este empleo, si empieza a desaparecer, como está ocurriendo desde hace 4 años, no es totalmente reemplazable por el sector público, que esencialmente produce bienes públicos, salvo las empresas públicas. Pero en general el sector público produce bienes que denominamos no transables, o sea, justicia, seguridad, administración pública, salud pública, educación pública. Bueno, esto no es, digamos, la misma producción que la producción que típicamente hacen los sectores privados. Con lo cual, debería quedar claro que el empleo público no es un sustituto del empleo privado porque ambos niveles producen distintos bienes y servicios y por ende distintos tipos de empleo. El empleo privado formal dejó de crecer fuerte ya hace 5 o 6 años, ¿sí? En 2008 se habían creado 350.000 puestos de trabajo. A veces escuchamos que en la década pasada se generaron 1 millón de puestos de trabajo. O en la década ganada, sí, bueno, habría que considerar los últimos 4 años, cuántos puestos de trabajo se destruyeron, por lo menos más de 300.000 hasta fines de 2014 en lo que es empleo privado. Evidentemente la política laboral prefiere el empleo público y los subsidios antes que el empleo privado productivo. Esto no se declama, pero la evidencia es que después del cepo cambiario no hubo medidas para revertir la alta inflación y la caída en la producción, no solo la producción de las cadenas agroalimentarias, sino también la producción, por ejemplo, de la industria manufacturera, que lleva 24 meses de caída, bueno, impulsada por la industria automotriz, como todos sabemos. ¿Qué pasa con el empleo directo agroalimentario? Si uno sale a la calle, pregunta, ¿cuánto empleo generan las cadenas agroalimentarias? Y bueno, algunos dirán 300.000 puestos el sector primario, otros 350.000 o algo por el estilo, la industria alimenticia, con lo cual estos sectores, como se dice por ahí, no llegan a 700.000 puestos. Bueno, esos son los puestos formales directos informados por el Sistema Integrado Previsional Argentino, ¿sí?
A eso habría que sumar la informalidad que existe en muchísimas actividades de la economía, no solo en las cadenas agroalimentarias, y que aporta unos 300.000, 320.000 puestos de trabajo, según estimaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. Con lo cual, de los 16 millones de ocupados en el país, nuestras cadenas están generando 1 millón de puestos directos. Esto no incluye la medición de empleo indirecto, que es real y existe, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que hay una gran cantidad de empleo indirecto que generan estas cadenas, bueno, esto no es considerado en las estadísticas, hay que explicarlo 2 veces, no es tan intuitivo, en fin. Un trabajo de 2004 realizado por Eliach, Arriague y O'Connor para la Fundación Producir Conservando estimaba una medición muy amplia de creación de empleo indirecto y directo agroindustrial en el orden del 35%, considerando agroindustrias, como ahí se señala, y gasto en consumo de inversión. Bueno, esos números también en su momento tuvieron otras lecturas, como se señala en esta presentación. Y finalmente en FADA, desde 2010, hemos comenzado en FADA nuestro trabajo allá por 2009, siempre con el objetivo de generar políticas públicas para promover el desarrollo y sobre todo la creación de empleo genuino como uno de los objetivos centrales de FADA, ¿no? Y por eso desde el inicio fue una preocupación los estudios y los análisis y sobre todo la comunicación de cuánto empleo generan estas cadenas. En 2010 las mediciones nos daban que las cadenas generaban el 20% del empleo total. Esto incluye empleo agroalimentario directo e indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Básicamente, muy fuerte contribución de la comercialización y el transporte. Para ponerlo en otros términos, la verdulería donde compro todas las semanas, esa familia donde trabajan todos y van al mercado central en Buenos Aires, bueno, eso es empleo directo o indirecto, como se quiera medir, de las cadenas agroalimentarias. Cuando voy al hipermercado de Libertad a comprar los sábados o los miércoles, y bueno, gran parte del empleo que genera ese hipermercado y todos los hipermercados es de alimentos. O sea, eso es empleo agroalimentario, ¿sí? También el transporte, que genera empleo permanentemente todo el año en todo el territorio del país, transporte orientado al comercio mayorista, minorista, o sea, tenemos que ampliar la mente para argumentar con certezas que existe el empleo indirecto y no es empleo urbano, no es empleo de servicios, es empleo de las cadenas agroalimentarias. Bueno, creemos que con un entorno macroeconómico adecuado y con políticas agroindustriales que favorezcan la producción, es posible crear 500.000 puestos de trabajo agroalimentarios en 4 años. No voy a detenerme en estos 8 puntos. Bueno, es un decálogo porque son 8, pero bueno, sería como un decálogo de, no sé si de sueños, de buenas intenciones, pero también de necesidades de la sociedad y del país y de la economía, ¿sí? O sea, sabemos cómo se han resuelto estas situaciones en la política económica argentina en los últimos 70 años, sabemos que hay ciclos inevitables y sabemos qué ocurre cuando el Estado avanza demasiado sobre los transables, petróleo, agro, carnes, etcétera, producciones regionales, y sabemos que después debe dar marcha atrás con sus políticas porque se queda sin divisas. Es un ciclo de la economía argentina. Lamentablemente no aprendemos de los errores y creemos que no sabemos si por convicción, pero por necesidad la política pública en los próximos años va a tener que tener un sesgo como el que estamos comentando en esta diapositiva, un plan antiinflacionario, un tipo de cambio que converja a un tipo de cambio único, una inflación alineada con la de los países vecinos, un equilibrio fiscal también que la economía llegue a eso, cambios en el federalismo, porque este funcionamiento es muy subóptimo, sobre todo en términos políticos. Bueno, el tema de la inserción internacional, Argentina debe volver al mundo y tener un objetivo de creación de empleo, ¿no? Porque este esquema de empleo público, subsidios, se ha tornado insostenible en términos fiscales y en términos de proyecto social. O sea, es evidente que la producción no responde y las propias
problemas de la micro y la macroeconomía sostienen que estos cambios deberían venir. Las políticas agroindustriales de desarrollo que permitirían crear 500.000 puestos de trabajo, las conocemos, son también decálogos, bueno, acá son 9 también, estamos fallando en alguna, pero bueno, sabemos que las retenciones, en principio en estos niveles cumplieron un ciclo, estamos convencidos que van a bajar, deberían bajar mucho más todavía. Es clave eliminar los ROE, el reclamo central debería ser la liberalización del comercio primero y después las retenciones, porque no hay precio, y cuando no hay precio no hay inversión y hay más incertidumbre, es el punto más complicado, afecta mucho, por ejemplo, carnes, lácteos, sabemos todos bien los impactos que tiene. Hay que recuperar una política comercial agresiva, hay que adoptar medidas fiscales adecuadas, hay que promover la sustentabilidad con energías sustentables y, por supuesto, como también se dijo esta mañana recientemente, en materia de infraestructura, la obra pública, como está planteada en los últimos años, ha cumplido un ciclo y realmente requiere un cambio sustancial. ¿Cómo hemos agrupado las cadenas agroalimentarias? En estas 10, ¿sí? Estamos incluyendo algunas industrias como la maquinaria agrícola, la producción de biodiesel y la producción de bioetanol, porque estas industrias no tendrían sentido si no hubiera producciones primarias, así que también las hemos incorporado entre las cadenas agroalimentarias clave, ¿sí? Que son estas que ustedes ven acá y aquellas para las cuales hemos estimado que en 2013 generaban 2.700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, ¿sí? Para que ustedes se vayan llevando algunos números, si se pudieran llevar un par de conceptos o un par de números, esto sería muy positivo porque creemos en FADA que es importante retener algunos conceptos, por lo menos para iniciar la discusión. Se pueden discutir estos números o no, pero es importante saber que de estos 2.700.000 o 3 millones de puestos de trabajo sobre 16 millones de ocupados, son 3/3. Un tercio, todas las cadenas vinculadas a la agricultura, ¿sí? Que son las primeras que vemos en esta infografía. Un tercio, las cárnicas y lácteas, fíjense el peso que tiene, estamos hablando de producción integrada, de viejos sistemas productivos, a implementarse con nuevas técnicas y con nuevas oportunidades en este panel. Y bueno, las carnes y los lácteos son grandes generadoras de empleo en todo el territorio del país, ni hablar las producciones regionales, con presencia en casi todas las provincias argentinas, es otro tercio, o sea, son 3 millones, 1 millón cada una. Si tomáramos 3 millones, que era la cantidad de puestos que estas cadenas creaban en 2010, como ustedes pueden ver. Bueno, como ustedes pueden ver, en 2010, 2.900.000 puestos de trabajo directos e indirectos. A 2013 nos daba una destrucción que llevaba ese número a 2.700.000, ¿sí? Con políticas adecuadas creemos que ese número puede crecer en 500.000 puestos de trabajo al 2019, con un incremento importante que vamos a ver cómo se compone, ¿sí? Estos 500.000 puestos de trabajo claramente creemos que serían la mitad del millón de puestos de trabajo que la economía estaría en condiciones de generar en los próximos 4 años, considerando que el primer año, el año que viene, puede ser un año bastante duro en términos macroeconómicos, dadas las distorsiones serias en términos fiscales y cambiarios e inflacionarios que en la nueva gestión deberá resolver, porque si no las resuelve el horizonte va a ser más complejo. Con lo cual creemos que el grueso de la economía en estos 4 años, el resto de la economía no está en condiciones de generar mucho más de 500.000 puestos. En cambio las cadenas, con normalización de precios, con una estructura de costos adecuada, derivada de una estructura impositiva racional y dejándola producir con la única política que necesita, que es la comercial, que es que la Argentina haga los acuerdos bilaterales y multilaterales que correspondan y garantice el acceso a mercados.
creemos que estos 500.000 puestos de trabajo se pueden generar tranquilamente. Otra vez en 3/3, ¿sí? 33% el complejo Granos Ampliado, con sus industrias regionales de alto impacto, 33% las cadenas cárnicas y lácteas y 33% las producciones regionales. Esto es muy importante porque, vale decirlo, estas políticas tienen un impacto regional, tienen un impacto a lo largo de todo el país y llegan a todas las provincias. Todas las provincias tienen una u otra producción regional, con lo cual es un típico esquema win-win donde todos ganan, ¿sí? Todos ganan porque la propia población beneficiaria va a acceder a un mayor bienestar. En esta infografía, para que ustedes entonces puntualicen los resultados, para 2019 estamos estimando 500.000 puestos con esa distribución que se señala aquí y que se podrán generar 3,2 millones de puestos de trabajo sobre 17 millones de personas ocupadas en ese periodo. ¿Sí? 1 de cada 5 personas trabajarán en estas cadenas. Esto es muy importante insistir con estos 2 o 3 conceptos, ¿sí? Porque es lo que tenemos que transmitir al resto de la sociedad. Mensajes positivos, que sean razonables, que pueden ser discutibles, pero que esta discusión genere proposiciones que demuestren por qué estas cadenas en términos de empleo directo e indirecto generan o no generan estos números. Evidentemente, como sociedad deberíamos ir hacia una mejor política de desarrollo social con más empleo, ¿sí? La política social ha tenido muchos aciertos en los últimos años, así como ha tenido, como suele ser tradicional en la Argentina, una alta dosis de clientelismo y alta dosis de ineficiencia, ¿no? Pero si bien hay muchas cuestiones por rescatar, porque un dato estructural de nuestra economía es que vamos a tener un 28,7% de pobres, que es la última medición de la UCA. Eso es un número muy, muy alto, ¿sí? ¿Sí? Casi uno de cada 4 argentinos es pobre. Esa es una pobreza estructural que se revierte en el mediano plazo, ¿sí? En el corto plazo la política social va a tener que seguir teniendo un rol muy activo, asistiendo a mucha población careciente, pero a la par empezando a brindar oportunidades de empleo privado, formal, genuino, empleo digno, que les permita ir iniciando una transición hacia una vida más digna, más dependiente del propio esfuerzo y menos del subsidio. Después de estos 4 años de estanflación y déficit gemelos, con un déficit fiscal que va a ser de 8 puntos del PIB si uno no considera las transferencias del ANSES y del Banco Central, con esos números países de Europa entraron en crisis muy serias, nosotros también en el pasado. Es evidente que del discurso actual a los hechos en diciembre y enero debería haber un cambio esencial, ¿sí? El país debería pasar de un modelo descentrado en el subsidio y el empleo público y los planes a un modelo donde el eje sea la producción, o sea, volver a poner a la producción en el centro de la organización de la vida social. Y ahí, bueno, ahí juegan un rol central las cadenas agroalimentarias. Juegan un rol central porque crean puestos de trabajo, están esparcidas en todo el territorio del país y junto a su desarrollo seguramente vendrá un plan de desarrollo de infraestructura que potenciará el empleo a nivel local, con lo cual buena parte de los planes sociales deberían ser reemplazados seguramente en forma gradual por nuevo empleo privado genuino, y estamos convencidos que las cadenas agroalimentarias son actores centrales para que esta propuesta se concrete. Por eso desde FADA insistimos, proponemos políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los argentinos y les queremos transmitir a ustedes este mensaje, recordando que lo importante es la comunicación también. Tenemos que transmitir al resto de la sociedad estas proposiciones y estas cuestiones, o sea, siempre de una manera positiva, mostrando los aportes que las cadenas agroalimentarias están en condiciones reales de hacer al país y a la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Estamos bastante apretados con el tiempo, vamos a hacer unas preguntas. Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para Sergio Montico, si tiene un sistema 100% agrícola, ¿qué es lo primero que haría para hacerlo más complejo? ¿Con esto? ¿Estamos? ¿Estoy con esto? Está perfecto. Si tenemos un sistema de... Repetime 100. Si tenemos Ahí está. un sistema 100% agrícola, preguntan, ¿qué es lo primero que haría para hacerlo más complejo? Sí, en realidad, lo que tendría que pensar, bueno, cómo se compone esa agricultura, básicamente. Si esa agricultura podría pensarla en términos de una rotación de una secuencia agrícola, básicamente. Habría que pensar, habría que ver de alguna forma cómo está compuesta para poder arbitrar un sistema rotacional que en definitiva me permita aumentar el índice de intensificación de ese sistema. Y por caso, la cuestión sería tratar de generar una propuesta dentro de la misma agricultura, por lo menos en una primera instancia, que me permita secuenciar usos que optimicen básicamente el suelo y optimice obviamente la condición de rentabilidad. Yo no sé sobre qué condición de agricultura estamos hablando. Ya acomplejando, uno puede empezar a acomplejar un sistema cuando piensa en una secuencia agrícola, dentro de la secuencia agrícola, en la secuencia de uso, una rotación de cultivos, incluyendo rotación de rastrojo, rotación de raíces, obviamente la rotación propiamente del grano de que se trate, y obviamente pensar en suelo. Es decir, básicamente lo que uno aspira dentro del sistema agrícola es hacer cambios de uso a partir de una intensificación mayor para mejorar la captura de los recursos de radiación y de agua, y con eso voy mejorando, en definitiva, y a corto plazo tal vez, el sistema, pensando en una complejidad dentro del mismo sistema. Obviamente, si un sistema agrícola y tengo opciones como para pasar a un sistema que me pueda o que me permita, en términos de rentabilidad, incorporar otro tipo de uso, podría estar pensando en ver cómo puedo incorporar la ganadería, no solamente de bovinos, la ganadería de porcinos, ver cómo puedo incorporar dentro de la secuencia agrícola cultivo de coberturas, que tenga un doble propósito, como cultivo de cobertura y se utilicen como verdeo. Podría llegar a pensar también en opciones que no me demanden mucha superficie, con opciones de escalas menores de producción dentro de esa situación agrícola. Obviamente tenemos que pensar en ambiente, tenemos que pensar en paisaje, tenemos que pensar en condición agroecológica de la que estemos hablando. No sé en qué contexto, pero uno puede pensar en todo caso en arbitrar usos que puedan ser, digamos, articulados con la agricultura con una escala menor, y aún dentro de la misma agricultura manejar secuencias de uso que me optimicen a expensas de esa complejidad la propuesta productiva, ¿no? Gracias, Sergio. La próxima, para Julio. ¿Cuáles son los tiempos de secado del cultivo de cobertura de ryegrass? ¿No hay resiembra natural? En el manejo que nosotros estamos haciendo, no. El cultivo de cobertura se seca como cualquier cultivo de cobertura, tratando de evitar cuando empieza a diferenciarse y empieza a encañar. Ese es el momento. Lo que pasa es que con los sistemas, los testigos que están en pastoreo, nosotros prolongamos el estado vegetativo y prolongamos el periodo de aprovechamiento del estado vegetativo de los ryegrasses. Por lo cual la mayor biomasa que obtenemos en esas situaciones de pastoreo moderado no solo se deben a que tenemos mayores tasas de consumo promedio, porque obtenemos en el pastoreo moderado un índice de área foliar óptimo que maximiza las tasas de crecimiento en un tiempo fijo, sino que alargamos el tiempo de producción de biomasa. Así que con la respuesta concreta, no lo dejamos resembrar, pero podría ser una alternativa. Hay experiencias en el sur de Brasil donde con ryegrasses anuales se dejan resembrar, se hace la resiembra, nos ahorramos la siembra y se hace la soja. Las experiencias que ellos tienen es soja indirecta, pero a 70 centímetros, y obtienen buenas producciones de ryegrass, y están entrando las ryegrasses, por supuesto, más temprano, porque cuando se cosecha la soja ya están emergidos y le granan 10, 15 días desde la siembra a la producción. Y para el sur de Brasil, Río Grande do Sul, están entrando antes del 1 de julio ya a pastorear los ryegrasses y están haciendo invernadas cortas de novillos que después pueden terminar en sistemas de feedlot con ryegrasses que se resiembran año a año. Y ellos tienen
la suerte de tener experiencias de más de 10, de 12, 13 años de experiencia de rotación, y lo que han visto cómo va cambiando y evolucionando esos sistemas a lo largo del tiempo, ¿no? Una pregunta concreta. ¿Cuántos kilos de carne sacan por hectárea con un pastoreo a 15 centímetros? Bueno, lo que nosotros estamos usando de nuestro conejillo de indias son las vaquillonas del tambo, que es el animal que tenemos para medir respuesta animal y que es sensible, porque nos interesa desde el punto de vista de la caja blanca abrir esos sistemas. Nosotros estamos, concretamente, este último año fue donde empezamos a medir claramente producción animal y estamos obteniendo producciones de hasta 400 kilos de carne, aclaro, por las dudas, de carne de animales de recría del tambo, que están en raigrases sin ningún tipo de suplementación, con manejo adecuado, entre 900 y 1,1 kg. No tenemos diferencia significativa, pero tenemos la mayor producción en las cargas intermedias y estamos produciendo arriba de 400 kilos de carne en 106 días de aprovechamiento. Eso fue, aclaro y cuidadoso, tómenlo con pinza, pero podría, la idea es que eso no es trasladable directamente a un sistema de invernada, depende del tipo de animal que tengamos. Lo que a nosotros nos interesa es usar estos animales para tener un animal experimental que responda a los tratamientos. Y hay una última para Víctor. ¿Cómo ve la relación precio-carne interna en pesos versus el costo con insumos dolarizados? Si esta moneda es sincera. Primero, una acotación adicional a la respuesta de Julio. 400 kilos son más o menos 40 quintales de soja, para que saquen la cuenta. ¿Cómo veo la relación? Bueno, depende de la actividad. Claramente, si pasamos de un dólar neto que recibe el exportador hoy de 7 pesos con 60 a un dólar, no lo sé, 11, 12, o bolsa, como se dice, digamos, claramente el factor ingreso ajustado a valor dólar va a superar francamente el vinculado a los costos, teniendo en cuenta que no todos los costos de la ganadería, y mucho menos en la etapa de cría y recría, están dolarizados. Es decir, yo diría, la más dolarizada es la intensiva, vinculada a feedlot, en donde claramente el insumo principal es el grano y dentro del grano el maíz, y la verdad es que cuando uno ajusta la ecuación a maíz sin retenciones, a igualdad de valor de dólar, la ecuación ganadera sigue siendo francamente rentable. Bien, muchas gracias. Le agradecemos a los 4 disertantes y a la gente que pudo asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.